7 de la mañana con 14 minutos. Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM. Y como les comentaba en el inicio de este espacio informativo, pues hoy hablaremos sobre el tema de la discusión de la reforma eléctrica, y justamente para analizar parte de este tema ya tenemos en la línea telefónica a Alonso Romero, él es maestro en finanzas y mercados energéticos, para platicar sobre esta discusión. Pero primeramente, muy buenos días, Alonso, bienvenido. Muy buenos días, Selena, muchas gracias. Saludos a ti y a tu auditorio. Al contrario, gracias por aceptarnos esta llamada y bueno, platicar sobre las diferentes voces que se han manifestado con respecto de la reforma eléctrica. Es una reforma constitucional que ha causado bastante polémica, muchas voces a favor, otras cuantas en contra. Sin embargo, pues usted ha analizado el tema de la industria petrolera, que tiene que ver, pues ahora sí que bastante también en las cuestiones del sector eléctrico para reducir las tarifas. ¿Qué tanto hay de realidad en estas cuestiones? Sí, pues mira, sobre todo tomando en cuenta la votación que se dio el día de ayer, en donde no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma, creo que esto cambia un poco el panorama. Y veremos ahora un tema un poco más complejo con la electricidad. ¿Por qué digo esto? Porque hemos venido haciendo un seguimiento del funcionamiento de la Comisión Federal después de la reforma del 2013, y vemos que todos los indicadores pues se han ido deteriorando, ¿no? Ha requerido cada vez más apoyo gubernamental para mantener las operaciones, y hemos visto que cada vez se vuelve menos rentable. Digo que al final ese era el objetivo inicial de la reforma del 2013, ir desapareciendo a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, vemos una situación un poco más compleja. Lamentablemente lo que pasó ayer pues limita mucho el campo de actuación, y pues el tema de los hidrocarburos es totalmente necesario estar poniendo atención a eso, porque en México, sobre todo el gas natural, es con lo que generamos la mayor parte de la electricidad, y el gas natural ahora está ya casi al doble de lo que estaba iniciando el año. Uh-huh. Entonces, se viene una presión importante, muy fuerte sobre las tarifas eléctricas, que habrá que ver qué mecanismos tiene el gobierno para controlarlo, ¿no? Porque pues, la reforma, justo la que no pasó ayer, uh-huh, intentaba retomar un poco del control, y en el estado actual en el que nos encontramos, pues ese control se deja mucho al libre mercado, ¿no? Entonces, a ver qué se va a poder hacer. Claro, y en ese sentido, como no se alcanzó la mayoría calificada, el presidente de México ha manifestado ya en días anteriores a través de la conferencia matutina que se va a pasar a una reforma secundaria, la cual si pudiera tomarse por los votos que necesitan, pero esto va más bien a la ley minera por las cuestiones de litio. En este caso, por ejemplo, el estado de Sonora es importantísimo por los yacimientos que ya se encontraron en Bacadehuashi y también en Zaguaripa. Así es, la reforma ya fue enviada y parece ser que se va a discutir y se va a votar hoy. Efectivamente, como lo mencionas, pues se necesita nada más la mayoría simple, entonces ahí no hay ninguna sorpresa de que no pase. Lo que sí es que ya comenzaron a escucharse voces de distintos expertos, digamos, diciendo que esto contraviene el Tratado de Libre Comercio, que es anticompetitivo, entonces básicamente están ya anunciando que de aprobarse esta ley irán a tribunales nacionales e internacionales, ¿no? Entonces veremos lo mismo que hemos visto durante todo el sexenio. Cada cambio que se quiere hacer, pues los intereses económicos responderán con amparos, ¿no? Y con inclusive demandas internacionales. Ya lo están anunciando. Entonces, lo más probable es que veamos que esta misma semana de aprobarse estemos ya hablando de amparos contra esa aprobación. Claro, parte de algunos de los argumentos que utilizaron miembros de la oposición la tarde de ayer para ponerse o manifestarse en contra de esta reforma eléctrica eran que sería como una reforma retrógrada, que vamos a retroceder en lugar de avanzar. ¿Es real esta parte ya en cuestiones económicas?
No, para nada. En el mundo entero, el movimiento, digamos, hacia el futuro, lo que se está viendo es que el Estado retome, si bien no el 100%, porque recordemos que jamás se habló de que la CFE tomara el 100% de la generación, había un límite establecido. Claro, y ahí ya estaría mal de entrada este término de monopolio que trataban de utilizar, o utilizaban más bien, ¿no? Sí, totalmente. Y en el mundo se está caminando hacia allá, ¿no? Que el Estado tenga una participación otra vez. Porque recordemos que por ahí de inicios de los 1900, hace más de 100 años, era cuando el Estado no participaba en nada, ¿no? Y tenemos una serie de consecuencias sociales que se crearon ahí a partir de dejar todo al libre mercado. Entonces, más bien yo creo que, y lo dijeron ayer varios legisladores, que la que nos regresó al pasado fue la del 2013, nos regresaron a 1900, a que el Estado no se metiera, a que el Estado no tuviera nada que ver, ¿no? Entonces, no, para nada. Y México iba en la dirección que va todo el mundo. Voy a poner un ejemplo rápido. Francia, que es un país al que decimos que es de primer mundo, están hablando de lo mismo, de nacionalizar la industria, de nacionalizar la paraestatal eléctrica, regresar el control de la electricidad del Estado, porque vieron que en manos de privados no es lo más conveniente. Claro, y tenemos ya esos ejemplos como Francia, España, que ya están tratando también de abrir esta discusión justamente porque ellos ya tienen una experiencia de mucho más tiempo que el que tenemos nosotros. Nosotros apenas estamos viendo cuáles son las consecuencias, por así llamarlo, a partir del 2014, que es relativamente un periodo corto de tiempo. Sin embargo, también el libre mercado tiene sus respectivos peligros. Sí, y bueno, aquí yo quiero ser muy claro en que en lo particular yo no creo que el libre mercado sea malo en todas las industrias, ¿no? Habrá algunas industrias en donde funcionen muy bien, pero en el tema de electricidad es una situación de riesgo porque no hay una cuestión que puedas tú sustituir, no hay una cosa como cómo cambiar la electricidad por otro producto, entonces y solo hay una línea de transmisión, solo hay una línea de distribución. Es peligrosísimo dejarle ese tipo de poder económico solamente a la industria privada. Y como tú bien lo dices, Elena, lo vimos ya en varios países del mundo. Hoy en día, cuando hablamos del mercado eléctrico, no solamente estamos hablando de algo que las personas adquieren por lujo, ya estamos hablando de algo que la gente lo adquiere por necesidad. Y tenemos aquí en el norte, pues, casos muy peculiares. En el norte del estado de Sonora hay ciertos municipios donde el frío, pues, es bastante frío y necesitan de la electricidad para poder calentarse. O por el contrario, hay otros municipios como aquí en el centro, en Hermosillo, donde el calor, o también en el gran desierto de Altar, que el calor es extremo. Hay personas que por el simple hecho de no tener un aire acondicionado en sus casas, pues lamentablemente han perdido la vida. Ya estamos hablando de algo que tiene que verse como se planteaba en la reforma, como un derecho. Así es, se intentó ponerlo como un derecho y afortunadamente el tema de la Suprema Corte de Justicia de la semana pasada, donde no declaró inconstitucional las modificaciones que hicieron a la ley vigente, lo pone como un derecho humano también. Y esto es muy relevante porque mucha gente dice que la electricidad es un bien más, ¿no? Un producto más, que no hay que ponerlo como derechos, pero aquí hay que entender que justo como lo mencionas tú, las necesidades de la sociedad van evolucionando y cada vez es muchísimo más esencial tener electricidad. No hay forma de vivir ya en un mundo como el de hoy sin tener acceso a la electricidad. Entonces, el gobierno propuso, ¿no?, que se tomara como un derecho humano y hubiéramos sido el segundo país en el mundo en ya considerarlo como un derecho humano dentro de su constitución. Pero pues bueno, esa batalla todavía no se acaba y veremos ahí diferentes colectivos y diferentes personas intentando que quede como un derecho humano para garantizarlo para el futuro.
Claro. Maestro Alonso Romero, cuando estamos hablando ya del otro tema que es la industria petrolera, que era algo que no se tocaba así como tal en esta reforma, porque en el caso de cuando se dio la reforma del 2014 con Enrique Peña Nieto, pues era una reforma energética que sí consideraba al sector petrolero, pero en este caso no se considera. ¿Se pudiera hacer una contrarreforma para la energética o cuál cree que sea el segundo paso de los diputados de Morena? Yo veo muy complicado ya hacer una reforma a nivel constitucional. Lo que vimos ayer de muchos partidos de oposición, sobre todo el PRI y el Movimiento Ciudadano, fue que decían, pues sí, estoy de acuerdo en lo que han dicho, estoy de acuerdo en muchos temas, me parece correcto, pero voy a votar en contra porque, y se inventaron una excusa, ¿no? O sea, ya es un tema de decir que no por decirle que no al grupo que está en el poder y no más, ¿no? Ya va más allá de la argumentación. Y yo creo que ya es un tema muy complejo sacar una reforma constitucional. Yo creo que hay que concentrarse en reformas a la ley secundaria, pero pues, está complicado con la composición actual de la Suprema Corte de Justicia. Pues yo veo que toda la acción va por el lado de la regulación y sí, ya no veo cómo sacar eso, y además yo creo que el presidente le interesa ya muchísimo poner sobre la mesa la reforma electoral que otro tipo de reforma energética. Totalmente. En este caso, ¿cree que exista la posibilidad de que eventualmente pudiera desaparecer la Comisión Federal de Electricidad por la disparidad en el mercado? No desaparecer, pero digamos, porque tiene las líneas de transmisión y esas las tiene que seguir operando, pero sí va a estar cada vez más de más apoyos gubernamentales debido a las disparidades que tiene el mercado. Habrá que ver qué acciones se toman de manera regulatoria para acabar con todas esas disparidades, pero sí es una situación crítica ya en la que se encuentra derivado de todo estos subsidios que se le dan a la industria privada. Perfecto, estamos platicando con el maestro en Finanzas y Mercados Energéticos, Alonso Romero. Y maestro, por último le pregunto, como no se pudo aprobar, no se alcanzó la mayoría calificada para aprobar esta reforma eléctrica, ¿cuál cree que debería de ser un buen segundo paso para ahora sí que salvaguardar la soberanía energética en el país? Sí, yo creo que tenemos que empezar a aplicar muchos mecanismos que hay vigentes en la ley y tenemos que llegar a un acuerdo, renegociar varios contratos para que se liberen muchos fondos que la Comisión Federal de Electricidad ahora está pagando sin tener por qué pagarlos. Entonces, requiere voluntad política y requiere habilidad de los abogados, ¿no? Para empezar a sancionar a quien se tiene que sancionar y para recuperar todo el dinero que está ahí metido, que no se está utilizando y que se está nada más pagando, ¿no? Yo creo que ya es una cuestión jurídica totalmente. Veremos una lucha de abogados de aquí a que acabe el sexenio y a ver si está la voluntad política de hacerlo, ¿no? Perfecto, pues vamos a ver cómo sigue desenvolviéndose este tema. Por último, ¿con qué se queda, maestro? Pues yo me quedo con que ayer en la discusión pues ya no se volvió nada técnica, se volvió un tema de decir que no, pero varias de las bancadas de la oposición reconocieron varios de los fraudes que hay y varios de los subsidios que se le dan a la industria, y se comprometieron ayer en tribuna a apoyar al gobierno si toma acciones contra todas esas empresas. Entonces, dentro de lo malo, lo bueno es eso, ¿no? Que parece ser que ya hay un consenso en todos los abusos que hay y que hay voluntad de todas las partes de acabar con ellos, pero veremos qué pasa en los próximos meses.
Perfecto, vamos a estar muy pendientes de esta discusión. También, pues la ley secundaria a la ley minera, la cual pues va a ser muy, muy importante, sobre todo para estados como es el nuestro, el estado de Sonora. Así es. Alonso Romero, muchísimas gracias por atendernos esta llamada y explicarnos a profundidad más sobre este tema y esta discusión que se dio ayer donde se rechazó la reforma eléctrica de López Obrador. Muchas gracias a ti. Hasta luego.